cuando terminemos de escuchar las presentaciones también puede haber intercambio, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un premio y una mención. La mención la van a decidir ustedes a través del voto. Entonces les voy a pedir que se queden 5 minutitos más después les vamos a pasar la planilla de votación para ver qué deciden ustedes como mención. A veces coincidimos, muchas veces hacemos esto cuando podemos escuchar todos, todas, todos. Entonces, muchas veces hemos coincidido y los dos premios los lleva el mismo grupo o la misma persona. ¿Quieren acercarse un poquito, chicos, un poquitito más adelante, puede ser? Así hacemos más compañía. Y después, en todo caso, Carlos, bueno, usted va a estar trabajando con las fotos, pero en algún momento vamos a tener que sacar. No hay mucho movimiento, Bueno, buenas tardes. Hola. Hola. A ver, permíteme. Listo. Muy bueno. Bueno, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí. Así que ahora para escuchar estos cuentos históricos, que es un concurso al que titulamos Contando Historia, para nosotros es una nueva experiencia, que para los que corregimos y tuvimos que leer los cuentos nos resultó muy complejo elegir. Así que bueno, estos 5 cuentos, como ya dijo Nelly hoy, fueron seleccionados entre 200 y pico. Bueno, ya ni sé los 2 y pico, pero 200 seguro, más de 200. Bien, los cuentos que vamos a escuchar son Entre la medianoche y la pesadilla del insomnio, de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. El otoño ya pasó, el invierno se quedó para siempre, de Olavarría, Buenos Aires. Su padre, la carne y él, de Lanús, Buenos Aires. La pared me hablaba, de La Plata, Buenos Aires. Y Mujer líder, de Tinogasta, Catamarca. Bien, empieza su padre, la carne y él, ¿es así? Bien, y se va a presentar la autora. Bueno, yo en realidad pensé que como había visto ahí... listo, entonces, el orden que ustedes quieran. Acá todo esto es descontracturado. ¿Descontracturamos o seguimos el acta? ¿O contracturamos? Seguimos el acta, dale. Entre la medianoche vamos a contracturarnos. Entre la medianoche y la pesadilla del insomnio. Estamos, muy bien. ¿Querés sentarte? Sí, podés sentarte. Está más cómoda sentado, chicas, porque son todas chicas. Excelentes escritoras, que ya van a escuchar. Bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Isabela Parodi, vengo de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Y bueno, este es mi cuento sobre la época menemista. Entre la medianoche y la pesadilla del insomnio. Con la pipa humeante entre los desgastados labios, el hombre resplandecía todas las pintas de una persona con un pasado reluciente, enterrado bajo los cimientos de la mansión a los pies de un carcamal, más conocida como la Rosadita de La Rioja. Sus ojos conservaban las bolsas de cansancio de 3 días de insomnio. La ceja derecha perdía el pelo más rápido que la izquierda, y aún más que el propio cabello. Al reloj a su derecha le faltaban 2 minutos, 3 milímetros para que sean las 12 de la noche. Sus manos arrugadas desplazaban los papeles repartidos informalmente sobre la mesa de café, frente a una chimenea encendida.
que dejaba escapar los rayos anaranjados de un sol sometido y encerrado dentro de troncos de madera seca y ladrillos tan bordados como la sangre. Los dedos envueltos en piel blanca, casi muerta, temblaban. Parecían terremotos que arrugaban las carpetas de cartón marrón al agarrarlas y hacían sonar el vino chocando con las paredes del vaso cristalino. Los sorbos de alcohol eran constantes y capaces de acabar con el trago entero, obligando al varón a servirse otro tras otro hasta vaciar su preciado predicador 2011. La botella era más significativa para sus recuerdos que para su hígado, pues era un recipiente negro guardado en una caja prohibida que es prohibida para no seguir autodestruyéndose. En otras palabras, era la bebida favorita de su hijo, el vino el cual bebería la Navidad a la que no pudo llegar. Con cierto pesar, el hombre tomó un portafolio desgastado y con cortes en la superficie del plástico protector. Al abrirlo, se encontró con la primera hoja burlándose de su desgracia, haciéndole una trompetilla al par de lágrimas que patinaron por sus mejillas casi al siguiente minuto de comenzar a leer el futuro: la caída del helicóptero del hijo de Carlos Menem. Una muerte despiadada, imprevista, silenciosa. No fue un accidente, y él lo sabía muy bien. Ese helicóptero cayó gracias a un arma de fuego, la cual llevaba un resaltante complemento que silenciaba el disparo a tal punto de convertirlo en un sonido mudo, más callado que los pasos de una hormiga, convirtiendo a esa bala en una muerte fantasma. Se llamaban los silenciadores, o al menos esa era la definición que Hugo te otorgaba. El hombre conocía otra definición, que le acercaba más a su pesadilla que un simple caño dentro de la corredera de un arma. Eran personas, no poseían cuerpos, rostros, nombres, pero sí palabras, papeles anónimos, mensajes subliminales, juguetes con pólvora y muñecos con sangre culpable. Al poco tiempo de dejarlos entrar, esparcieron el terror por Buenos Aires, y la culpa lo desgarraba vivo. Los silenciadores, asesinos sin pudor alguno, se convirtieron en la caja de Pandora que el hombre nunca pudo volver a cerrar durante su presidencia. Había sido testigo, accionista del comienzo del fin del mundo, y el fin del mundo comienza con una muerte colectiva, suceso parecido a la pesadilla de su insomnio. Fueron 85 muertes, contadas y registradas como personas de religión judía unos días después del atentado, donde una copia de la caja de Pandora fue enviada al interior de un edificio pacífico y limpio de crímenes. La bomba se llevó consigo el bienestar de otras 300 personas. El hombre tenía cada detalle presente delante de sus ojos, como si estuviera viendo una película de terror con los párpados cerrados y derramando las lágrimas que contuvo en sus 3 días de insomnio desde que había llegado a la provincia. Los dedos que le señalaban como culpable por las acciones de los silenciadores no lo dejaban respirar correctamente, no lo dejaban dormir con tranquilidad. Marta, su amante, nunca pudo entender por qué su amado despegaba constantemente su cabeza de la almohada. Se retorcía bajo las sábanas como un niño abandonado y desesperado por algo de luz. Y la respuesta eran los gritos, los leves susurros que llegaban hasta sus oídos, causándole severos traumas en las zonas colaterales de su cerebro. Oía perfectamente palabras pequeñas, cortas y dolorosas: asesino, criminal, corrupto, tirano. Procuraba continuamente esquivar el sueño de Satanás, recriminando sus actos, castigándolo por el líquido que corría por sus dedos, que tenía un color parecido al de los ladrillos de su chimenea. Pero sin embargo, no sabía cómo demostrar su inocencia, por más fina y discutible que sea. Pues como bien mencionó, los silenciadores no tienen pudor y sabe perfectamente que ellos son capaces de causar genocidios como aquel que ocurrió el 18 de julio de 1994. Pero no habían cuerpos, rostros, nombres, pero sí había un puntero rojo en su cráneo. Él nunca se enteró de planes o armadas organizadas antes del ataque. No fue cómplice, pero su culpa seguía siendo vigente. Él todavía era el culpable de la apertura de la caja de Pandora, y el pueblo argentino le daría su merecido por eso. Algo le gritaba, le exclamaba en el oído que otra pesadilla le acompañaría en un futuro, compitiendo por la 5ª noche en la que se torturaría de nuevo. La primera noche fue la muerte de su hijo, la segunda, el fantasma del periodista José Luis Cabezas, la tercera, el puntero rojo que los silenciadores colocaron en su entrecejo, y ahora allí, sobre su sillón de cuero negro, con la pipa humeante entre los desgastados labios, con las lágrimas recorriendo sus arrugados pómulos, podía sentir entidades de un displacer. En su habitación se escuchó un golpe, pasos leves que se cansaron y se volvieron multitud. Con los dedos de piel blanca temblando, apagó la pipa contra la mesa de café y se levantó de su cómodo sofá, escuchando los azotes, los gritos, la furia judía que se acumulaba atrás de su puerta.
Su frente sudaba, por su cuarta noche de insomnio había comenzado. Al reloj a su derecha le faltaba 1 minuto, 2 milímetros para que marcara la 1 de la mañana. ¿Se escuchó bien, no? Bien, perfecto. Bueno, por ahí a lo mejor me faltó a mí comentar un poco en qué consistía el concurso, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a comentar y además le vamos a pedir a la escritora, a la autora que comente una parte justamente de lo que nosotros le pedíamos, que era una posescritura donde contaba la experiencia, ¿no? Eso después vas a hacer en un ratito. Pero la idea era justamente trabajar la historia y la ficción, y en ese sentido lo que pedíamos era que contextualizaran el cuento en un hecho o acontecimiento argentino y que bueno, a partir de allí escribieran un relato. Lo importante era que en ese relato los acontecimientos que aparecieran tuvieran anclaje real, pero obviamente iba acompañado de ficción. La ficción la incorporaban ellos. Bien, entonces ahora lo que le vamos a pedir a la autora es que comente la posescritura. Sí. Bueno, primero quería empezar diciendo que yo tuve muchos borradores antes de hacer este relato. Tuve 3 borradores principales y me gustaría resaltarlos porque son muy diferentes a la idea definitiva que decidí mandar al concurso. El primer borrador fue sobre el nazismo, donde el fantasma de un padre judío vengaba la muerte de su hija. Después el segundo era el fantasma de Mariano Moreno, en el cual daba terror dentro del barco donde murió. Y por último era el fantasma del caudillo Chocho Peñalosa, el cual aterrorizaba a los ciudadanos de la plaza, donde fue decapitado. Quiero recalcar esto porque la primera perspectiva que tuve cuando empecé a escribir estos borradores fueron de fantasmas que querían vengarse de la gente que les había hecho mal, de la gente que les había causado un daño terrible y que necesitaban tener justicia a mano propia. Y cuando comencé a pensar en una propuesta más innovadora, que sería, en vez de narrar el fantasma venía a vengarse de los que hicieron injusticias, ¿por qué no mejor narrar el fantasma que tiene dentro el mismo que hace injusticias? Es decir, todos tenemos 2 lados, supongo, y todos podemos ser tanto víctimas como victimarios. Y yo quería relatar en un cuento cómo la culpa y el remordimiento de una persona puede afectar tanto en el interior. Como dije bien, las pesadillas son los hechos históricos. Por ejemplo, yo nombro Los Silenciadores y La Caja de Pandora, y yo hago eso referencia a las denuncias por contrabando de armas. Y también la privatización de empresas en donde Menem dejó entrar mucho dinero y muchas personas extranjeras. Yo narro todo eso como algo malo que ha causado mucho daño a Argentina. Y a partir de esa causa se van desprendiendo lo que sería el atentado de la AMIA de 1994, el sospechoso accidente de la muerte del hijo, y también la desaparición del periodista José Luis Cabezas. Todos esos forman la pesadilla que tiene mi personaje. Y para concluir, yo elegí este tema porque yo vivo en San Nicolás de los Arroyos. Estamos a una hora más o menos de Ramallo, y yo tengo familiares que vienen de Ramallo, y siempre usamos la ruta 9 para ir de San Nicolás a Ramallo, y ahí es donde está el monolito en donde cayó el helicóptero. Y mi mamá me dijo que cuando yo era muy chica siempre preguntaba por el monolito, qué era, por qué está ahí. Además, mis familiares tuvieron un conocimiento del testigo, el testigo que vio caer el helicóptero y que luego al testificar desapareció. Y todos esos aspectos me llevaron a la curiosidad de tener que investigar mucho más de Menem para hacer este cuento.
Y también me sirvió mucho porque yo no sabía demasiado de Menem al principio, pero mientras más investigaba, más me adentraba en su vida y eso era muy bueno. Y para finalizar me gustaría decir lo siguiente. Muchas veces la justicia legal no acciona de manera correcta y no logra encarcelar a los culpables, a los que merecen ser encerrados. Pero en este relato yo quiero demostrar cómo la misma persona puede condenar su propia alma, cómo la conciencia que hizo barbaridades también puede forjar los barrotes de una celda que en mi opinión es mucho peor y más tortuosa que una prisión física. Gracias. Isabela, ¿querés decir algo, Natalia? No. Bueno, no sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Isabela, alguna reflexión. La verdad, Isabela, haberte escuchado, gracias. Bueno, si no, escuchamos a todos, en todo caso, y después, ¿sí? ¿Les parece bien? Perfecto, ven qué descontracturados que somos. Bien, vamos entonces. Bien. Ahora vamos con el otoño ya pasó, el invierno se quedó para siempre. ¿Es así? Muy bien. Con María Antonella. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es María Antonella Espina, vengo de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y yo escribí este cuento contextualizado en Malvinas. El otoño ya pasó, el invierno se quedó para siempre. Como un día cualquiera me despierto, son las 7:45. Al igual que el resto de mañanas, voy a la cocina y enciendo la radio mientras hago el desayuno. La voz del conductor ya me tiene cansada. Hace meses que lo escucho decir puras tonterías. Aún así, esta mañana se ganó mi corazón. Mis dientes se mostraron frente al pan tostado al oír. ¡Atención, atención! Desde los cuerpos armados nos han confirmado. Finalmente los soldados de Malvinas regresan. No lo podía creer. Finalmente iba a volver. Me resistí a gritar de la emoción solo para seguir oyendo las noticias de ese imbécil. No había sentido tanta exaltación desde el 30 de marzo. Aquellas palabras, paz, pan y trabajo, seguían retumbando en mi cabeza, mientras mis ojos se iluminaban con la imagen de hombres, mujeres y niños marchando. Pasan los días, me cuesta dormir de la emoción de poder verlo. Nicolío Tobías, mamá ya no resiste. Mis deseos de verlo me hacen imaginar que alguien toca timbre, pero no hay nadie del otro lado de la puerta. Son las 12:38. Estoy preparando el almuerzo y oigo el timbre. Apostando a no estar loca, abro la puerta nuevamente, frenética por la espera. Me desilusiono. No escucho el mamá que esperé por meses, sino un simple Marta desde los labios secos de Bruno. Con lágrimas y una falsa sonrisa pregunto por mi hijo. Sus ojos también lloran, mientras me entrega cartas enrolladas. Cierro la puerta, atónita. ¿Realmente Tobías no volvería a mis brazos? Decidí no almorzar y comenzar la lectura. Primera carta, es del 2 de abril, día que desembarcaron. La leo inquieta. En ella él insiste con sus deseos de combatir, sacar esos ingleses del demonio y traerme, como me prometió, una piedrita de la orilla. Desde el comienzo lograron instalar una radio, por lo que se sentía orgulloso de repetir una y otra vez: si quieren venir, que vengan, maldita sea. Terminé de leerla con su vasta dedicatoria y me fui a dormir. Sentí que ya era demasiado. Al día siguiente, leí otra. Decía que le habían asignado un pozo. No pude evitar lanzar una pequeña sonrisa cuando leí: somos tan geniales que tenemos pozo, mamá. Pero ojo, pozo propio. No como esas trincheras colmadas donde pelean por salir a respirar. Por suerte me tocó con Bruno y Emilio. Hice una pausa. Vino a mi mente la imagen de Bruno sin un brazo, contándome la tragedia de Emilio. Decidí no pensar en eso y seguir leyendo. Todos contamos con sus fusiles PAM-2, excepto Emilio, que consiguió un misil ITA. Me detengo de nuevo. La hoja tiene manchas de tierra que no me dejan leer bien.
Por deducción supongo que dice italiano. Sigo, por su buena vista para disparar a lo lejos. Releo la despedida 4 veces. Tenía tanta emoción que decidí tomar la siguiente. El tema de esas sucias hojas me desanimó un poco. El agua nos rodea. Comenzamos la falta del baño con filtraciones de agua y barro que se escurren dentro de nuestros roseros. Las suaves lluvias para descansar y dormir ganan potencia al punto de sentir cómo nos aplastan. Por suerte, encontramos una gran tabla que nos sirvió de techo y nos dio una fortaleza impermeable. Tranquila, mamá, la cubrimos con pastos secos para que no se note. Frené en ese punto pensando en cómo el agua que da tanta vida podría llegar a quitársela en un instante. Continúo alegrándome por su astucia. Aún así, ese no es nuestro mayor problema. Se nos complica para conseguir ropa abrigada, así que hacemos prendas al que más tiembla, así nos distraemos. Con el tema de la comida tampoco estamos de lo mejor. Por las radios escuchamos que se nos dan 2 latas de carne, calentador de alcohol, chocolates, cigarrillos y un poco de whisky. Y todo por persona, o por lo menos eso deciden. La verdad, solo conseguimos mantecados, alfajores y con suerte una que otra lata en bolsitas que parecen llaves y abiertas. Detestables mentirosos, pensé, y continué leyendo. No te quiero mentir, Ma. Realmente extraño tus sabrosos. Esa parte estaba manchada por agua que deformaba las letras, aunque no necesité pensar ni 2 segundos para entender que claramente se refería a un queso de lentejas, la comida favorita de Tobías. Pasaron un par de horas desde mi lectura la carta más nostálgica. Recordar a Tobías volviendo de jugar con Bruno para sentarse a almorzar me provocaba lágrimas saladas. Sacudí ligeramente mi cabeza y tomé la próxima carta. Estoy emocionado, Ma. Ya falta cada vez menos para el Mundial. Y sí, no veré todos los partidos, pero si Dios quiere podré llegar a la final. Tengo que admitir que los chicos se desaniman un poco. Tanto Mundial opaca a la guerra a tal punto de ni nombrarla. Eso es verdad, me dije a mí misma. Recuerdo mi rabia cuando el pueblo gritaba los goles argentinos mientras yo rezaba por él. En mi casa, por supuesto, si los altares estaban tenidos de verde. A mí también me entristece un poco, pero con los chistes y anécdotas pasamos la angustia. Decido irme a dormir, dedicando mis últimos ratos despierta a recordar anécdotas felices de nuestro tan inocente pasado. Me toca la última carta. Esta tiene pedazos rotos que no me detienen. Hoy nos toca ir al frente a pelear. Fuimos asignados a un nuevo comandante, bastante malhumorado, la verdad, y equipados con una nueva arma, fusiles M16A1. A pesar de correr sin un rumbo seguro, me sentía vivo. ¡Vivo, mamá! No como el tonto de Emilio, que casi se hace pis y se excusaba con los hongos de sus pies. Todos teníamos hongos y ampollas. A ese pibe le falta volverse hombre. Por un momento voló cerca de nuestra costa un avión inglés que lanzaba bombas que explotaban por encima de nuestras cabezas. Tuve la suerte de que una de ellas cayera por error en el mar, porque solo así pude admirar la singular figura que producía. Era tan hermosa y terrorífica a la vez. Yo, anonadado por su magia de la muerte, seguía corriendo sin tener precaución de las posibles minas escondidas en mí. Estaba rota, por lo que no pude continuar leyendo, pero sí ver una nota que decía: fue todo lo que pude conseguir. Lo siento, Bruno. Y un pedazo de uniforme que escondía algo en su interior. Mi día terminó con un escenario meramente triste, meramente feliz. Sentada en el comedor, sin luz por supuesto, me hallaba yo, cenando un plato de guiso de lentejas, observando una pequeña piedrita color coral. Realmente cuando pensé en anotarme las Olimpiadas de Historia, estuve como pensando en qué tema podría elegir y me motivé por Malvinas porque tuve la oportunidad este año de que se fueran invitados excombatientes el día del 2 de abril para poder hacer una charla y contarnos su experiencia. Y bueno, y pensando temas elegí eso, el 2 de abril en Malvinas, que es un tema que por ahí todos pensamos y que por ahí no nos concentramos mucho en pensar lo que pasó. La verdad, cuando escribí el cuento investigando sobre cómo contextualizarlo, yo me guié por 2 hechos principales. La marcha del 30 de marzo, que es la que nombra Marta, y como 3 días después ocurre la movilización del 2 de abril, ambas en 1982, final de la última dictadura militar argentina.
transcurso del 30 de marzo se produce por cómo los obreros se encuentran en un contexto donde pierden toda posibilidad y derecho sindical gremial. ¿Esto por qué se produce? Porque los dictadores, en un intento de realizar un proceso de reorganización nacional, como lo autodefinieron, remueven todas esas leyes y decretos salariales, de huelga, de comisiones gremiales de los obreros, de los sindicalistas, las remueven a tal punto de prohibirlas y castigar a quienes las llevaran a cabo. Para esto llevaron a cabo dos medidas. Por una parte, esto, prohibir las medidas, así como por ejemplo el caso de la CGT, donde los dirigentes gremiales fueron reemplazados por representantes de las tres fuerzas, y por otro lado, debilitar el poder sindical. El ejército está convencido de que hay un enemigo interno. Están totalmente afiliados a la doctrina de seguridad nacional que está en el momento en América, tanto en Argentina como en países limítrofes, como fue el caso de Chile y Brasil, y buscan esto, localizar el enemigo interno. En este caso, en esta dictadura hay como tres puntos principales. Primero, porque por primera vez, después del fallecimiento de Perón en 1974, las tres fuerzas armadas, la naval, la aérea y el ejército, se unen para poder realizar este golpe. Y por otro lado, que los empresarios, dueños de las fábricas, están a favor del mismo y permiten que los del ejército puedan entrar a la zona de trabajo para poder infundir miedo y acelerar el proceso productivo. Como último punto, hay que recalcar que en esta dictadura la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, avaló los decretos y leyes que los militares tenían pensados para el desbeneficio de la clase sindical, que para el militar es el que va en contra del proyecto de país que ellos tienen, y para el empresario es aquel que cada vez le pide más aumento salarial. Marta, la protagonista de mi historia, recuerda esa marcha porque tanto ella como otros obreros, cuando se produce la marcha, el 30 de marzo, la ven como la forma en la que así podría acabar la dictadura. La marcha es protagonizada por más de 40.000 argentinos, es la marcha más grande en todo el periodo dictatorial, y hay un sentimiento de empatía increíble, porque todos se movilizan bajo el lema Paz para el trabajo, para poder enfrentarse a la dictadura. Lo increíble de esta marcha es que incluso ellos van con la intención de entregar un petitorio que no llega nunca a Casa Rosada, pero que no importa eso, porque ellos lo que quieren demostrar es que realmente se perdió el miedo, que el obrero va a salir a la calle y va a protestar. Y lo que digo es, el segundo hecho importante, es como 3 días después, en la misma plaza, miles de argentinos se reúnen para festejar que oficialmente Argentina, después de 149 años, había retomado las Islas Malvinas. La gente que está ahí realmente impresiona porque es demasiada, y se produce un juego en el sentido militar. El actual presidente del momento es Eduardo Galtieri, que él mueve esta idea de tomar Malvinas desde una idea de jugar con el sentimiento nacional de las personas. Eso de cómo todas las personas lucharían por Malvinas, que es algo que nos pertenece y que lo habíamos perdido hace tanto tiempo. Entonces, se produce esto de jugar con el sentimiento nacional. Galtieri da un discurso que es el que yo cito después con Tobías, el si quieren venir, que vengan, porque es algo que él da con totalmente seguridad, que Inglaterra ya había perdido las islas. La guerra de Malvinas jugó hasta incluso con los mismos sindicatos que 3 días antes habían hecho la movilización y decidieron hacer un paréntesis con las revueltas obreras, no por estar a favor de los militares, sino por estar a favor de esto, de tomar las Malvinas y de recuperar aquello que se había perdido.
Obviamente no se dio de la misma forma en toda Argentina. Está el caso de Buenos Aires, que lo tiene súper naturalizado, por así decirlo, porque tiene mucho asentamiento militar. Y está el caso de, por ejemplo, Misiones, Chaco, Corrientes, que es el pueblo donde yo, la provincia, perdón, donde yo hago que transcurra la historia de Marta y de Tobías, donde la citación de chicos, el reclutamiento es mucho mayor del que se esperaba en proporción a los ciudadanos que van. Tenemos a la mujer, o sea, yo pongo muchas referencias en ese sentido, a la mujer que, por ejemplo, decide tejer ropa con lo único que puede, porque además hay una superinflación en el momento, para darle el abrigo a los chicos. Está el hombre que tiene que ir a la guerra, está el tema de la falta de comida. A las personas le pedían incluso que dieran los collares, los cubiertos, las partes de los autos para poder hacer balas, para fundir el metal. Está todo eso implicado. Incluso lo que a mí más me sorprende, que lo han dicho varios excombatientes, o personas en realidad desde el lado argentino, es que cuando van a escribir cartas, las escriben dedicadas a soldado argentino. No sabes si va a ir al familiar al que vos estás dedicado, no sabes si le va a llegar a alguien, pero le escriben. Eso yo lo recalco porque fíjense que en mi cuento todavía se escribe la primera carta el 2 de abril y a la mamá nunca le llega. Ahí está presente la falta de información, la censura que está en Argentina también. La última carta que le hace Tobías hace referencia al 1 y 2 de mayo, donde Inglaterra lleva a cabo la mayor movilización armamentística de todo el enfrentamiento, no tanto por agua, por tierra y por cielo, por eso digo las bombas de los aviones. Con bombas de 500 kilos bombardean todos los asentamientos argentinos, violando incluso lugares que dijeron que no iban a atacar. Entonces, en ese momento, Emilio es donde corre por su vida, en esa desesperación de un ataque que fue totalmente masivo y que desde el lugar argentino no se esperaba. Más incluso, yo hago referencia al 2 de mayo, que es el día en que se unió el Lara General Belgrano, a causa de 3 torpedos de la flota inglesa. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque tras el hundimiento y la muerte de 323 argentinos, más el trauma de todos los demás que tuvieron que sufrir horas en el mar con el frío, a partir de los primeros días de mayo, la movilización obrera pierde el paréntesis y nuevamente comienza a movilizarse en contra de la dictadura. Finalmente, con la pérdida de Malvinas, los soldados vuelven, hay datos de incluso soldados que vuelven después de un mes, con la guerra ya frenada, y que al llegar no son reconocidos como héroes ni como las personas que realmente lo dieron todo, sino que los militares, para poder disimular lo que se llamó improvisación bélica y falta de entrenamiento hacia los jóvenes, comenzaron un proceso de desmalvinización, donde se los empezó a exponer a los chicos a tratamientos psicológicos para obligarlos a no contar lo que les pasaba, en especial porque los jefes argentinos los maltrataban, y a no contar eso de lo mal que lo pasaron en cuanto a la falta de abrigo, de comida. Además del tratamiento psicológico, mostrarlos como vergüenza, como que el chico no lo dio todo, que fue un cobarde y que por eso perdieron, no porque el militar no armó bien la batalla. Incluso, o sea, esto yo lo recalco porque al día de hoy hay 649 muertes argentinas, 1063 heridos y más de 400 suicidios, pero posguerra, por estos chicos que tienen el trauma en su cabeza de no poder contarlo y que no pueden explicar o que se sienten culpables porque al lado de él murió un amigo, un compañero. Entonces, eso, como mostrar que incluso hasta hoy en día sigue presente. Para dar cierre, yo me gusta, o sea, Malvinas me pareció súper interesante, la charla del excombatiente me pareció increíble, el hombre lo hizo con muy buena onda, totalmente predispuesto a contarnos lo que nos pasó.
Y insisto, fue algo para despegar, porque yo siento que muchos de nosotros nos quedamos con la idea de Malvinas de que es una guerra perdida y todo lo que ocurrió, pero me pareció buena oportunidad para poder investigar más del tema. Aprendí un montón de cosas, tanto las que le transmito como las que me quedo yo, y la verdad fue algo totalmente emocionante, una experiencia enriquecedora. Eso, que me gustó mucho hacerlo. Y no sé. Menos mal que llegaste y no pudiste respirar. Muy bien, muy claro. Yo les voy a pedir un favor. Sí. Tengo algunos problemas leves, pero los tengo de audición. Es tan extraordinario todo esto que a mí en lo personal me gustaría si pueden hablar más lento, leer sobre todo más lento. La parte hablada, creo que yo al menos la puedo escuchar más lento, digamos, posible, si pueden también levantar un poco la voz, porque hay micrófono, así escuchamos los cuentos también. Entonces, ese relato que es diferente al que hacen después, cuando nos cuentan todo lo que hacen, nos cuentan la post-prueba, nos dejamos la post-cuento, la post-escritura. Bueno, gracias, desde ya. Nicole, Se hará lo que se puede. escuchaste a Nelly, Nicole. Sí, la escuché. Muy bien. Bueno, entonces ahora Nicole con nosotros, su padre, la carne y él. Nicole se presenta. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Me llamo Nicole Dimitruk, soy de Lanús, del Instituto Juan Ramón Jiménez. Y ahora voy a tomar un poco de agua porque el anterior cuarto fue un tanto emotivo y tengo miedo que se me, como acá, que se me corte la voz. Tranquila, lee lento, Tome tranquila. aire. Quiero decirles, así tratando más aire, que Tan hermoso leer los cuentos, tan hermoso, que por eso yo pensaba mientras leían ustedes, si hubiésemos podido poner una voz en off, además de la de ustedes, ¿no? Pero lo estoy pensando ahora, es decir, lo tendría que haber pensado antes. Inclusive con alguna persona entrenada en lectura de cuentos, porque realmente les aseguro, leer los cuentos tiene algo que transporta. Después todo lo que han dicho viene impresionante, ¿no? Que tiene que ver con la posescritura y que tiene que ver con cómo llegaron al tema y lo que pudieron haber averiguado, investigado sobre el tema. Pero el cuento en sí tiene ciertas dimensiones, tiene ciertos momentos que yo por lo menos me los perdí. Por eso me atreví a pedirles, pero es verdad que no me voy bien, no es que lo usé por eso me atreví a pedirles si podían ir más lento y con voz más alta. Entiendo el nerviosismo. Voy a hacer lo que pueda. pero Bueno, yo ya sé lo que les decía. Bueno, el título del cuento creo que está acá atrás, pero es Su padre y la carne. Empiezo. Se secó el sudor de la frente mientras esperaba. A él nunca nada le había faltado, seguramente nunca lo haría. Recitó mentalmente cada palabra que iba a pronunciar cuando entrara en ese despacho. Pensó las posibles preguntas, los cambios que aquel hombre probablemente haría en su proyecto, cambios a los que tendría que ceder. Muchas cosas había en su cabeza, pero ninguno era tan poderoso y potente como aquellos dos pensamientos, la carne y su padre. La carne, porque sabía, era completamente consciente de que su acuerdo no iba a saber bien en la boca de los argentinos. Lo despreciarían, y no solo a él, sino también al presidente Justo. Pensó en lo necesario que era el pacto para él. Eso lo reconfortó. Imaginó montañas de oro puro que saldrían directo de las ventanas de su estancia, de las estancias de sus amigos y las charlatanas amigas de su mujer. Dinero, dulce y hermoso, la herramienta que hacía todo tan fácil para él, que lo haría durante los años que siguieran. La mismísima herramienta que hacía que estuviera hoy aquí, sentado en aquel sillón de cuero. Probablemente
fuera argentino. Rió mentalmente por la ironía si eso llegase a ser una realidad. Discurrió sobre la Commonwealth, lo asquerosamente molesta que había sido esa organización para él, para ellos. Por un momento se convenció que hubiese sido mucho mejor si hubieran dejado que los ingleses los invadieran en 1806. Ahora serían parte de esa bendita Commonwealth. Luego pensó en su padre, en cómo él le había pedido en su último tiempo de vida que solucionara todos los problemas que el inepto de Sáenz Peña había cometido al haberle dado al pueblo voto real para que pensaran que sabían algo de lo que realmente era la política. Suspiró. Había seguido esas órdenes muy de cerca. Había conseguido meterse en aquel mundo de forma tan sencilla que parecía una broma mal contada, pero no le preocupaba. El renombre de su apellido era tan grande que podría entrar donde sea. Se quedó quieto admirando la sala en donde estaba. Las paredes eran grises, la luz era tenue y daba un aspecto familiar a pesar de la frialdad de sus alrededores. Una señora le alcanzó una taza floreada que contenía té en ella. Breakfast tea, le comentó. También le acercó un plato con el mismo diseño y con lo que él entendió como biscuits. Le agradeció cordialmente a la vez que acercaba la taza a sus labios, queriendo probar aquella infusión. Algunos ruidos se escuchaban desde la puerta de roble vidriada. El ruido de algunas cosas golpeándose, el ruido de una voz cada vez más tensa. Escondió su mueca de preocupación detrás de la taza. Luego agarró un bizcocho y lo engulló. El corazón latiéndole 1000 veces por minuto. Este acuerdo tenía que convenirse o no sabía cómo podría mantener su posición. No importaba ningún tipo de condición, el pacto debía firmarse. Encendió un cigarro y escupió el humo de forma irregular. Las manos temblando en aviso de lo que él consideraba el pacto más importante de su vida estaba cerca, casi como un sexto sentido. Estaba a punto de prender el segundo atado de tabaco cuando la puerta se abrió, rechinando, dejando ver a aquel señor del lado. Disculpe la demora, señor Roca. Por favor, pase, tenemos muchas cosas que discutir. Buenos días, señor Runciman, muchísimas gracias. Sí, tenemos una larga mañana por delante, respondió, una pequeña sonrisa gatuna asomándose entre sus labios. Pasó el umbral de la puerta, se recordó por millonésima vez que había que firmar ese tratado. No importaba nada más. Se sentó cómodamente en el asiento, extendiéndose frente a él un gran escritorio de un intenso marrón. La puerta se cerró. Ni siquiera Dios mismo podría adentrarse. Estaban allí el señor Runciman, el recuerdo latente de su padre, la carne en todas sus formas y él. Él con todo el peso de su clase en los hombros. Él. Bueno, deberíamos empezar, ¿le parece? Y por segunda vez en la mañana sonrió. Gracias. Bueno, bien. Quería explicar un poco por qué elegí esta temática que tal vez no es muy usada para realizar cuentos históricos, en especial el Pacto Roca-Runciman, que tal vez no es algo de lo que se tenga gran conocimiento. A mi entender es uno de los pactos más importantes, si no el más importante, de la primera mitad del siglo XX, del primer tercio, puesto que creo que fue el que cambió todo el rumbo de nuestra economía como país. Y también creo que es un buen ejemplo del lugar que ocupa la República Argentina económicamente hablando en el mundo y en la División Internacional del Trabajo. Para mí este trabajo fue bastante difícil de escribir, en especial porque por lo que sé de Roca Hijo, por lo que pude averiguar del mismo, no sentía que era una persona con la que yo podía llegar a empatizar realmente, porque no tenía ningún tipo de valor social o de ideología política de la cual podría llegar a sentir algún tipo de empatía. También lo tomé como un desafío muy grande a la hora de escribir, como una persona que intenta escribir por hobby constantemente. Intentar desafiar mis propios límites también es algo que intento hacer constantemente. Y bueno, también todo el contenido histórico de atrás. El año pasado tuve la suerte de ver Década Infame en clase y de que me interesara muchísimo esa parte de la historia argentina, de cómo podíamos pasar tan rápidamente de un gobierno popularmente votado como lo fue Irigoyen a un gobierno que utilizaba los recursos del Estado para buscar el beneficio propio de la clase económicamente dominante como lo fue la Década Infame.
Y bueno, me pareció muy interesante a nivel creativo, como bien dicho, porque realmente yo siento que fui capaz de explorar mis propios límites como escritora, y también a nivel educativo. A nivel educativo siento que me enriqueció incluso muchísimo más, porque fui capaz de entender todo el contexto de este pacto. Tuve que realmente buscar bastante sobre el pacto para entender bien, buscar imágenes incluso para hacer descripciones. Y bueno, también entender todo como bien he dicho, todo el contexto histórico de la clase, que buscaba su beneficio, el contexto histórico de la década infame, y cómo que ahora tal vez se ve un poco más distante, pero cómo dirigentes políticos, en vez de buscar hacer crecer la economía de un país, buscaban simplemente eso, hacer crecer su propio bolsillo. Creo que no tengo muchísimo más nada que agregar, así que muchas gracias. Honestamente, chicos, nos dejan sin palabras ya, la verdad. Yo ya no sé qué seguir diciendo, no, ya no más nada. Bueno, Delfina Sastre, La pared me hablaba. Bueno, hola, buenas tardes, soy Delfina Sastre, vengo de la ciudad de La Plata y este es el cuento que escribí sobre la dictadura cívico-militar en Argentina. La pared me hablaba, lo decían, yo lo sabía y ellos también. Corría 1976 y la dictadura militar se hacía presente en Argentina. Ay, Gustavo, cuánto dolor. Tengo tanto en la mente que las ideas me apuran, me quedo sin tiempo, como agonizando, y no puedo pensar en nada más. Maynese y Lucita, me gustaría poder explicarles. No puedo perdonarme tener que dejarlas, pero se hacen las 5 de la mañana y me veo en la puerta del edificio de mi hermana Bushi con un bolso de ropa y las 2 niñas en mis manos. Yo lo sé, ¿es esto o nada?, trato de pensar. Se le hicieron a Gustavo. Toco el rosario todo a mi cuello, que es mentira, que me pesa como si el dolor tuviera quilaje. Y recuerdo, judía de mierda, rusa, te vamos a matar. Bushi toma a las niñas y a mí se me vuelve a congelar el cuerpo. Me recuerdo que el frío está en mi cabeza porque es pleno octubre, pero lo siento muy real y parto sobándome las manos, acariciando por momentos mis brazos y otros simplemente temblando. Pienso y llego a la que en ese momento llamo maldita conclusión de que la esperanza mantiene vivo al ser humano. Vivo sin razón, a veces. Divago en la concepción de lo que es y no es vivir para alejar mi mente del hecho de que me vi obligada a dejar a mis hijas y no encuentro a Gustavo. Hielo otra vez. ¿Dónde estás, amor? Casi que grito, y debo mirar al cielo para olvidar lo estúpida que fue la pregunta. Trato de no culparme. Sé dónde está. No puedo aceptarlo todavía. Me tiemblan las manos y me acaricio a mí misma. Me imagino con las nenas. Todo esto pasará y mi destino no será el que pienso. El que sé, me corrijo. Sé a dónde voy. Me lo dijeron las paredes. Nadie sabe dónde estoy. Es peligroso. Me veo con bulla a la salida de los grandes estrenos del cine, camuflándome en la gente. Y a veces es como un consuelo, porque siento el calor de octubre y del aglomerado, y allí, por un segundo, el frío no me ataca. Le cuento que puedo llegar a Gustavo porque Esteban, mi compañero de astilleros, donde trabajaba antes de ser despedida por subversiva, disociadora y quién sabe qué otro objetivo engloba la nueva ley de seguridad, me cuenta que tiene información. Dice que él estuvo secuestrado y que lo vio. Bushi me pide que me cuide mucho, aunque sé que tiene miedo porque ella también sabe. Ella leyó igual que yo las paredes y se paraliza cada vez que recuerda Rusa, te vamos a encontrar. Le pregunto una última vez por las nenas. Me abraza fuerte y seguimos cada una para nuestro lado, pero las dos congeladas. A estas alturas solo pienso en Gustavo. Esteban me hace respirar aire fresco los minutos en los que olvido la desconfianza que le tengo a sus palabras y me pone a pensar en un reencuentro. Está cerca, estamos cerca. Pasan 10, 15 días y veo de nuevo a Esteban. Trato de preguntarle datos de las nenas, sus apodos, para saber si me miente. Le pregunto qué pastillas necesita Gustavo, que sufre de hipotiroidismo y está medicado, y me responde para los nervios.
Mis papás, que llenan de miedo como yo, me recomiendan hablar con Sofnul, Agencia Judía para Israel, quienes se comprometen a sacarme del país con Maynese y Lucita. Empiezo a sentir que es octubre de nuevo cuando recuerdo que no puedo irme sin saber algo de Gustavo y retorno a acariciar mis manos, tratando de pasar el frío o como un gesto de nerviosismo. Mañana debo ver a mi compañero de vuelta. Mi papá lo va a seguir. Después decido si quiero irme o seguir luchando, usando de escudo de la esperanza. Tiemblo. El recuerdo de las paredes me golpea tan fuerte como el ruido de la puerta en este mismo momento. Siento que entran y solo me limito a esperarlos. Ayer todo salió mal. Cierro muy fuerte los ojos y me empiezo a helar. Ya no me sirven las caricias en las manos ni abrazarme a mí misma. Y nada puede dejar los ruidos que ahora son de pasos que vienen a mí. Gritan mi nombre. Luego creo escuchar un rusa y decido, en lo que supongo que es mi último momento, divagar de nuevo sobre qué tan fructífero fue resguardarme la esperanza. Absurda esperanza. Nunca me mantuvo en vida. Nunca lo fue. Yo escribí algo para contextualizar un poco el por qué escribí esto. Al encontrarme con la pregunta de por qué elegí esta temática, decidí pensar en qué era para mí lo que debería destacarse a la hora de decir algo, o en este caso, contar una historia. La intención de interpelar, teniendo en cuenta que para hacerlo lo importante no es solo la manera de escribir, sino que lo que vayas a comunicar penetra en la historia de cada uno, y quizás obliga a repensarla y hasta resignificarla, y con la consigna de un punto histórico, no se me ocurrió una temática que enlace mejor con mi propósito que la dictadura cívico-militar en Argentina. Yo tengo 16 años. Cuando sucedió ni siquiera había nacido. Y es eso lo que más me movió al momento de escribir. Cada uno de nosotros la lleva en su piel, la vive día a día, porque está en la historia nuestra y en la de nuestros ancestros. A las edades de 9 meses y 2 años, a las primas de mi mamá los militares les arrancaron a sus padres. Imaginen por un momento si eso no es suficiente para construir, a partir de una historia, muchas más que la lleven dentro. E imagínenme a mí, ahora conociéndome un poco, intentando resignificar algo que no sea el dolor sobre el que considero. No solo me construí yo misma y mi familia, sino también cada uno de los que están aquí hoy escuchando lo que pasó a partir de las paredes que leyó la protagonista de mi cuento. Ahora podemos pensar más allá de la ficción. Esa mujer desesperada por sus hijas era Tili, la madre de Lucía y Mayne, ahora fundadoras de hijos. Y lo que decían las paredes era tan real como mis ganas de no creerlo. No deseo nada más que haber podido reavivar en cada uno de ustedes el nunca jamás olvidar la dictadura, para pedir memoria, verdad y justicia, y que a nadie nunca más le hablen las paredes. Damos lugar entonces al último cuento de Esther Valeriano, Mujer, Mujer, Líder. Buenas tardes a las y los presentes. Soy Esther Valeriano y asisto al Colegio Sor Pierina de Tinogasta, Catamarca. Mi cuento se titula Mujer, Mujer Líder. Las ráfagas estivales y revolucionarias dominaban Boedo y prácticamente toda Buenos Aires e inclusive Argentina aquel lejano jueves 9 de enero de 1919. Victoria Echeverría las percibía desde el alféizar descuidado en el que estaba sentada, abstraída en la realización de un boceto para la protesta y en sus propios pensamientos. El frágil papel siempre simbolizó libertad para ella, al igual que los pantalones que vestía, su cabello relativamente corto y los encuentros cómplices que mantenía con Eva, su vecina. No obstante, dicho ensimismamiento fue quebrantado
por un sentimiento de pérdida que oprimía su corazón. Los días se tornaban imperceptibles ante el predominio del dolor y hace tan solo 2 habían ocurrido hechos que nunca imaginó que acontecerían. La presencia del cuerpo inmóvil de su hermano Hugo sobre una abismal cantidad de sangre y la decisión de su madre de acompañarlo a la oscuridad eterna. Atormentada por estas imágenes recurrentes, gritó a la mismísima nada y lanzó sus puños contra la pared, pero no recibió las respuestas que necesitaba. Por eso se dedicó a buscar voces que halló en el exterior, donde se erigía la sublevación que inició en los talleres Bacena. Al oír la salvación, guardó en el bolsillo de su camisa el delgado papel y se dirigió a ella. Ese día, rojo y negro embadurnaban desde terrazas hasta balcones o aceras. Mujeres, hombres, niñas y niños enarbolaban las banderas de la insurrección y el dolor colectivo, flanqueando los 4 ataúdes que portaban aquellos paños con los colores característicos de la revuelta. El clamor multitudinario se hizo presente, transportando rosas blancas y entonando una melodía silenciosa a la que Victoria se unió sin pavor, acompañando a su difunto confidente mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Entre el gentío, una mujer pelirroja y de andar resuelto se acercó a ella, e inmediatamente Echeverría se percató de quién se trataba. Salvadora Medina Honrubia, redactora de la protesta y por ende su compañera de trabajo. Cada una escrutó con su mirada a la otra durante un par de segundos, para luego fundirse en un abrazo de hermanas y colegas de lucha, unidas por la reivindicación de las clases trabajadoras y la causa feminista. Con las manos entrelazadas, ellas y el resto de la muchedumbre arribaron a la calle Corrientes, donde se hallaba la iglesia de Jesús Sacramentado. Sin embargo, cuando estaban dispuestos y dispuestas a continuar su camino hacia el cementerio de Chacarita, fueron salvajemente embestidos por una serie de disparos procedentes del santuario que les obligaron a dispersarse. Los alaridos adquirieron protagonismo y el ímpetu dominó las acciones de diversos manifestantes que no dudaron en convertir todo símbolo religioso en cenizas. La llegada de las fuerzas policiales incrementó el hedor producido por las balas y la pólvora, es decir, el hedor a muerte, represión y un silencio imposible de conseguir con las numerosas voces rebeldes. Pero el gobierno no se había percatado todavía de ello. Salvadora, absorta por los sentimientos de congoja y aflicción que le generaba la llovizna, o el descenso, quizás, de rosas blancas embadurnadas con el rojo de la sangre proletaria, caminaba sin rumbo y dando traspiés hasta que se dejó caer en el asfalto. Cerró los ojos y al abrirlos, un hombre fornido, con el clásico uniforme de los rompehuelgas, apuntó el rifle que portaba hacia ella y apretó el gatillo. No obstante, ninguna bala había penetrado el cuerpo de Honrubia, sino el de la que se interpuso, Victoria Echeverría. La desesperación se apoderó de Medina al palpar el líquido que emanaba el abdomen de la joven, quien con ahínco extrajo del bolsillo de su camisa el boceto que había elaborado esa misma mañana, entregándoselo. Allí se vislumbraba a una mujer idéntica a Salvadora, que enarbolaba en su mano derecha la bandera de la nación argentina, mientras que en la izquierda hacía lo mismo, pero con un paño negro. Alrededor de ella, una hueste de trabajadoras y trabajadores levantaba valientemente su puño derecho
en medio del descenso de innumerables rosas blancas. Tal escenario provocó que Honrubia sucumbiese al dolor, por lo que Victoria replicó con la respiración entrecortada. El lugar que mayoritariamente se le atribuye a la mujer desde el inicio de los tiempos es producto de una construcción social que se debe eliminar. La insurrección necesita de ella como los seres humanos del aire, para que represente la libertad que ahora se considera libertinaje. Sé la líder. Luego de decir eso, sus párpados descendieron para siempre. Salvadora Medina Honrubia, secándose las lágrimas, se dirigió en medio de los tumultos a los féretros, donde se paró y pronunció un apasionado discurso ondeando la bandera de la rebelión, representando el umbral que nunca antes habían cruzado las grandes sublevaciones sociales. Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría darle las gracias a mi profesora de Lengua y Literatura, Karina Aybar, ya que en su asignatura hay un segmento en el que podemos escribir cartas o poemas basados en los libros alternativos que leemos. Es por ello que ella, al leer una de mis producciones relacionadas con una novela que leí hacia principios de año, titulada Mujer, se entusiasmó demasiado, y es por ello que me incentivó a escribir algo para presentarlo en este concurso. Y es por ello que presento este cuento. También me gustaría darle las gracias al equipo Olimpiada por haber incorporado este concurso, ya que los cuentos constituyen una de las numerosas formas de expresarnos, pero lo que proyectamos siempre dependerá de cada uno o una. Es por ello que en mi caso seleccioné el tema de la Semana Trágica, una de las masacres más violentas y represivas que sufrió el movimiento obrero argentino, con el objetivo de resaltar o de destacar a una mujer, una escritora y periodista audaz, transgresora, valiente, sin miedos, que protagonizó esta revuelta y que dirigió a la muchedumbre en medio de los acontecimientos de la Semana Trágica, específicamente del 9 de enero de 1919. Hablo de Salvadora Medina Honrubia, apodada la Venus Roja. Sin embargo, antes de decantarme por este tema, tenía en mente otras temáticas contextualizadas en la última dictadura cívico-militar o en la crisis del 2001. Sin embargo, lo que me convenció totalmente de elegir o de seleccionar esta temática fue un documental titulado La voluntad de las mayorías, de Canal Encuentro, el cual en una parte hacía referencia a la Semana Trágica y al protagonismo que tuvo en esta Salvadora Medina Honrubia. Cuando se los comenté a mis compañeros, compañeras y hasta docentes, muchos y muchas no la conocían. Y es por ello que me pareció relevante difundir su papel. Yo tampoco la conocía demasiado, es por ello que me aboqué a investigar demasiado en páginas web como Wikipedia o El Historiador, y también en diarios digitales como La Izquierda, Página 12, Norte, entre otros. En cuanto a la redacción, me aboqué a los materiales que envió el equipo Olimpiada al sitio web. Este es una ilustración que realizó la bibliotecaria de mi escuela relacionada con el cuento, en la que se puede vislumbrar a Salvadora como la líder de la manifestación, luego a la muchedumbre levantando el puño derecho, encarnando la manifestación, es decir, la revuelta, la bandera de la nación argentina, que hace referencia al pueblo argentino, ya que fue una revuelta que tuvo repercusiones a nivel nacional, las rosas blancas, que eran las que se colocaban sobre los féretros, la sangre, que hace referencia a la que se derramó
durante aquellos días, y luego se encuentran los tonos rojos que también hacen referencia a los colores que representaban el anarquismo, el comunismo y el sindicalismo revolucionario, que fueron muy divulgados a lo largo de este periodo, específicamente de este suceso. Además, a esta ilustración en el boceto la realiza Victoria Echeverría, que se encuentra representada en este dibujo. Al crear su personaje me aboqué a realizar una protagonista ficticia que como salvadora saliese de la imagen estereotipada que se le atribuía a la mujer hacia principios del siglo XX, que consistía en una mujer sin ideales políticos muy marcados o sin ninguna ideología política directamente, y que solamente se dedicaba a labores domésticas. Es por ello que creé este personaje, que trabaja en La Protesta, el periódico anarquista de la época, que es lesbiana. Es por ello que en una parte hago referencia a los encuentros que mantenía con su vecina Eva, y fundamentalmente que viste pantalones, algo totalmente revolucionario para la época, ya que los pantalones eran considerados prendas masculinas. Cabe destacar que para crear esta imagen me inspiré en una pintura francesa, La libertad guiando al pueblo, ya que me transmitía esa imagen de la mujer representando la insurrección del pueblo que yo quería plasmar a través de este cuento. Es por ello que seleccioné el título de Mujer, Mujer Líder, ya que Salvadora era básicamente eso, una mujer que lideraba las movilizaciones sociales, específicamente las de los obreros y las que tenían ideales anarquistas, lo cual me pareció relevante a destacar, ya que muchas mujeres fueron invisibilizadas a lo largo de esta época, fundamentalmente por una construcción histórica, patriarcal y oficial, por lo que me parece relevante destacar a una de las mujeres que conformó parte de esa historia patriarcal, y de esta manera no perpetuar el anónimo que desde la perspectiva de Virginia Woolf sigue permanente en diversos aspectos. Muchas gracias. La verdad. Bueno, honestamente tengo que decir que estoy muy emocionado, realmente brillantes las 5 expositoras, a las cuales les pido un enorme aplauso. Bueno, como se habrán dado cuenta, para nosotros fue exactamente muy complicado elegir los cuentos de este nivel. Son los cuentos, muchos de los cuentos que leímos, así que para nosotros también es buenísimo confirmar que los cuentos han sido escritos por las autoras, porque también para nosotros es difícil. Imagínense que nosotros no los conocemos, entonces leemos los cuentos, no sabemos si efectivamente los cuentos son escritos o no escritos por los chicos, pero para eso les pedimos la coescritura, y en eso fue muy importante la coescritura, ¿sí? Hace un concurso maravilloso, creo que para nosotros esto es un antes y un después, así que pretendemos potenciar, repetir, honestamente, porque es muy movilizante. Y bueno, ahora los dejamos a ustedes. Obviamente es la tarea tremendamente difícil de seleccionar uno de los cuentos. Nosotros tenemos que seleccionar uno. Obviamente no es lo mismo leerlos que escucharlos, o sea, nosotros también tenemos ese punto, digamos, a favor. De todas maneras, haber escuchado a las expositoras realmente ha sido increíble. Chicas, sigan, potencien esa capacidad de escribir bellísima, y además, no solamente eso, sino también la capacidad para haber investigado, haberse, digamos, potenciado en eso que saben hacer, que está muy claro. ¿No? Hay alguna de ustedes, no recuerdo bien, que decía que bueno, de casualidad había empezado a descubrir que le gustaban los libros, escribir desde muy chiquitas, no sé si era con alguien, o quién, no sé quién, sí, en la coescritura, era vos, ahí está. Que, bueno, que impacta eso, ¿no? Es como los chicos se van acercando a la literatura y bueno, que hayan podido hacer esto. No, yo no tengo más cosas que decir, no sé, Nelly, si vos querés. Bueno,
¿Alguien quiere decir algo? Está abierto, profesores. Si alguien con la boca abierta, díganlo. No, digan lo que quieran decir. Excelente. No, ya está. Nos dejan con la boca abierta. La locución de ellas también, cómo plantarse ahí, emprendedor nosotros. Simplemente escuchamos, ni corregimos, ni digo, excelente, un aplauso otra vez para ellos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo a las autoras. Yo le quería preguntar algo a... Delfina. Vos hablabas de alguien que es justamente creadora de hijos. ¿Podés contar un poco la historia? Porque con la poescritura contás de dónde viene la motivación de la poescritura. ¿Sí? Sí. La dictadura cívico-militar en mi familia está súper presente porque las primas de mi mamá son hijas de desaparecidos, bueno, Gustavo y Pili. Ellos participaban de montoneros. Y nada, fue algo que marcó obviamente la historia de todos. Yo la dictadura la tengo muy presente, la trabajamos muchísimo también en el colegio, lo cual celebro, pero vi la oportunidad, hablando de historia, de obviamente seguir recordándolo y nunca olvidar lo importante que es la memoria también en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el pueblo. Los que tenemos que permitir los que no tenemos que permitir que vuelva a pasar. Eso, un poco más de... ¿Cómo es que llegaste a hacer el relato, digamos, vos que investigaste? Todo lo que está en la historia lo saqué de la declaración que hizo la prima de mi mamá contra la AMIA. Obviamente antes les consulté a ella si podía escribirlo, porque me parecía fuerte hablar de su historia así. Y bueno, me lo agradecieron un montón y están agradecidas por la oportunidad de que se pueda hablar de estas cosas también. ¿Y lo ficcional? ¿Qué es lo ficcional? Si tuvieses la posibilidad de deslindar, esto es historia, está a través de una declaración, de alguna manera hay una fuente, un documento, una declaración. ¿Qué? ¿Dónde está lo ficcional? Todo lo ficcional es lo que yo traté de resignificar, porque obviamente yo nunca pude hablar con Pili, nunca pude saber qué sentía ella, qué sentía ninguno de los que no están acá y que pasaron por la dictadura, y tampoco tuve la oportunidad de hablar con muchos hijos de desaparecidos o familiares de desaparecidos. Entonces todo lo ficcional es lo que yo imaginé y quise que imaginen de cómo se sintió, de cómo se vivió, y las partes que estaban en el documento sí es real que le dejaban murales escritos a ella, que la persiguieron durante un tiempo después del secuestro de Gustavo, y es real que las tuvo que dejar con su hermana a las edades de 9 meses y de 2 años. Eso. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, las autoras si quieren agregar algo. Felicitaciones. Sí, a todas. Bien. Bueno, no sé si nada más. Lo que necesitamos es que voten. Tienen que elegir uno. Después nosotros, el jurado elige, a veces puede coincidir o no con, digo para aclarar, puede coincidir o no con el que selecciona el público. Lamento enormemente, o lamentamos mejor dicho, que no haya estado la otra cantidad de gente que había, ¿no? Porque hubiera valido la pena. Nosotros insistimos mucho que venían a escucharlos. Pero bueno, ya está, lamentable. Se lo perdieron porque la verdad es que han perdido un encuentro maravilloso. Va a estar filmado, por supuesto, y se va a poder ver. Es decir,
yo lo dije un poco así, un poco en broma y no tan en broma, esto de se lo perdieron, ¿no? Porque acá hay una cantidad de cosas que no es solo escuchar las voces, no es solo escuchar las voces de las autoras, no es solo, bueno, yo en un momento les decía que no escuchaba bien y era realmente verdad, pero lo tenía por supuesto leído, podía seguirlas, pero me parecía como que se perdía un poco, se deslucía un poco para los que estamos presentes, no poder seguir todo ese hilo de algunos de los cuentos que tiene como sus recovecos maravillosos, ¿no? Pero cuando digo se lo perdieron, un poco es cierto, porque podríamos haber estado todos acá compartiendo esto que para mí realmente fue maravilloso. Pero les quiero decir algo absolutamente a nivel personal. Yo hace muchísimos años que voy de la mano de la historia, porque para mí la historia es una pasión. Estudiar historia, enseñar historia, es una pasión. Yo les aseguro, y créanme por favor, que nunca sentí tan cerca la vida de esas personas y de esos momentos que ustedes usaron para escribir sus cuentos. Yo sentía que vivía adentro de la historia. No es fácil que esto ocurra. Puede que haya una cuestión de clima, una cuestión de que, bueno, estamos en la Olimpiada, estamos terminando la primera jornada, pero había momentos en donde estaba, como les digo, a través de la palabra de ustedes leyendo los cuentos, ahí mismo, ahí, en esas situaciones que ustedes estaban planteando y en ese contexto histórico que después, pero con lujo, lujosamente, pudieron expresar cuando la palabra post-escritura ya nos queda medio fea, digamos, en medio de este contexto. Cuando pudieron explicar el porqué del tema y cómo hicieron y qué buscaron y qué les impactó. Pero esta sensación, tal vez, yo no sé si alguien, creo que muchos desde la emoción hoy estamos acá. Creo que muchos y muchas estamos desde la emoción. Y eso también se lo perdieron, creo, porque me parece que todos hablamos de este lenguaje que viene desde la historia y hay muchas cosas que nos juntan, que nos hacen por ahí sentir, tal vez no lo mismo, pero poder sentir en compañía, ¿no? Y yo quiero rescatar algo que ya se dijo y lo dijeron también las chicas. Nosotros a veces pensamos ciertas propuestas para la Olimpiada, pero no sabemos qué va a pasar con esas propuestas. Quienes le dan cuerpo, quienes le dan vida, son ustedes. Realmente era inimaginable lo que iba a pasar con el concurso de cuentos. Y un poco acá lo estamos experimentando. Yo creo que mañana los talleres, bueno, no me quiero adelantar, pero que van a estar un poco, se van a sentar en parte en esta experiencia de hoy, nos van a permitir reflexionar, pero más a un nivel del aprendizaje de la historia, de la enseñanza de la historia. La emoción de hoy, bueno, la emoción de hoy solo se vive. ¿Cómo se viven las emociones? Con el cuerpo, con todo, ¿no? Y esto sí, se los agradezco enormemente. Ha sido maravilloso poder estar acá. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo? Bien. Entonces, nosotros le vamos a entregar la planilla, ¿sí? A todos, votan estudiantes y profesores. Tienen que marcar como quieran una tilde, una cruz, elijan ustedes. Y luego tienen que justificar por qué lo seleccionan. ¿Está?